Hola, soy Juan Rodrigo Tuestanole. Ya sabes, soy maestro en gestión pública, médico geriatra y auditor médico. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el adulto mayor y los estándares de atención médica en diabetes, según la última guía de la Asociación Americana de Diabetes 2023. Vamos a poner modo presentación. Y para esto tenemos que saber cuáles son los criterios diagnósticos de prediabetes actuales. Una glucosa en ayunas entre 100 hasta 125. Una glucosa postprandial entre 140 hasta 199. Y una hemoglobina glicosilada entre 5.7 a 6.4. Cualquiera de estos valores ya nos puede ayudar al diagnóstico. Y para diagnosticar diabetes, ¿cuáles son los criterios actuales 2023? Glucosa en ayunas mayor de 126 o una glucosa postprandial mayor de 200, una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5 o presentar alguno de los síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglicémica. ¿Cuáles son estos? Son 5. Polidipsia, aumento de la sed. Poliuria, aumento de la cantidad de orina y la frecuencia de orina. Polifagia, aumento del apetito y a pesar de eso, pérdida de peso. Y por última, una 5P, la quinta P, es el prurito, la comezón generalizada en el cuerpo. O si no, que la glucosa en forma aleatoria o al azar sea mayor de 200. Con esto podemos hacer o llegar a nuestro diagnóstico de diabetes. ¿Qué es lo que vamos a hacer como recomendación general para nuestro adulto mayor? Primero, considerar la evaluación de los dominios médicos, psicológicos y funcional. Funcional para ver la capacidad de autocontrol que va a tener nuestro paciente adulto mayor y la parte social para ver si es que tiene buen soporte social. Esto va a servir para determinar objetivos y hacer un enfoque terapéutico para controlar la diabetes. Primero, además, tenemos que detectar síndromes geriátricos. ¿Cuáles son esos? Polifarmacia, deterioro cognitivo, depresión, incontinencia urinaria, caídas, dolor persistente y la fragilidad en nuestro paciente adulto mayor. ¿Para qué nos va a servir o para qué es importante? Porque esto puede afectar el autocontrol de la diabetes en el adulto mayor y así disminuir la calidad de vida. En la función neurocognitiva, la recomendación es que a todo paciente tenemos que hacerle su examen de detección temprana de deterioro cognitivo leve, o sea, problemas de memoria o de demencia. Esto se puede realizar en la primera visita y en forma anual, según corresponde. La hipoglicemia es muy importante porque recalcar que el único nutriente de nuestro cerebro es la glucosa. Si es que no tenemos glucosa, el más afectado va a ser nuestro cerebrito. ¿Cuáles son las recomendaciones que dice esta guía? Debido a que los adultos mayores con diabetes tienen alto riesgo de hipoglicemia, ya a estos pacientes se tiene que evaluar y tratar en todas las visitas de forma rutinaria. Además, pacientes con diabetes tipo 1, ya se debe considerar el control continuo para así reducir la hipoglicemia. Es importante que todo paciente adulto mayor con diabetes tipo 2 que recibe múltiples dosis diarias de insulina se debe considerar un control continuo para así mejorar nuestros resultados de glucosa y reducir esta variabilidad. Los pacientes con diabetes tipo 1, ya, que tienen un uso de sistema automatizado de aplicación de insulina o que utilicen los dispositivos avanzados como son las jeringas, los bolígrafos que son conectados,
podemos usar esto para reducir el riesgo de hipoglicemia según la capacidad que va a tener la persona. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Para esto tenemos que hacer algunas recomendaciones. Adulto mayor sano debe tener un objetivo glicémico más bajo, una hemoglobina glicosilada entre 7 hasta 7,5. Mientras en personas que ya tienen muchas enfermedades, problemas de memoria, tienen una dependencia funcional, los objetivos tienen que ser menos estrictos. Estamos hablando de una hemoglobina menor de 8. Los objetivos glicémicos para los adultos mayores se pueden relajar en forma razonable. Todo va a depender de la atención individualizada. Recalcar que la hiperglicemia conduce a síntomas o complicaciones. Esto se debe evitar en nuestros pacientes adultos mayores. La detección de todas las complicaciones de diabetes también se tiene que individualizar, más que todo para ver si es que el paciente está sufriendo algún deterioro funcional, lo cual va a evitar que realice sus actividades básicas o instrumentales de la vida diaria. Recalcar que el tratamiento de la hipertensión también tiene que ser con objetivos individualizados en todo adulto mayor, de acuerdo a la funcionalidad que nuestro paciente tenga. El tratamiento de otros factores de riesgo cardiovasculares también tiene que ser individualizados en los adultos mayores, para así ver los beneficios. La terapia de reducción de colesterol, triglicéridos y el uso de la aspirina puede beneficiar, ¿ya?, a quienes tienen menos esperanza de vida. Esto es como parte de prevención primaria o intervención secundaria. ¿Cuáles son la gestión que se tiene que realizar según el estilo de vida? Se recomienda que tiene que tener una nutrición adecuada y una ingesta de proteínas óptimas, porque lo que nuestro paciente adulto mayor frecuentemente va a sufrir sarcopenia. ¿Qué quiere decir eso? Se va a ir chupando el músculo, por lo tanto va a ir disminuyendo la fuerza que va a tener en las piernas, más que todo. Se debe alentar a nuestro paciente adulto mayor a realizar ejercicios en forma regular, como por ejemplo realizar actividad aeróbica, ejercicios con pesas para así aumentar nuestra fuerza en las piernas y en los brazos, el entrenamiento de la resistencia, para ya nuestro paciente actúe de forma segura y activa en estas actividades. Además, nuestro paciente adulto mayor con diabetes tipo 2 que tengan sobrepeso, obesidad, capacidad de hacer ejercicio de forma segura, se debe considerar una intervención intensiva en más que todo el estilo de vida. Así centrándonos nosotros en los cambios de la dieta, en la actividad física y la pérdida de peso moderadamente. Estamos hablando entre un 5 a 7% de la pérdida de peso, para así ver los beneficios, más que todo en la calidad de vida, en la movilidad y en el funcionamiento físico. Esto también va a verse una mejoría en el control y en los factores, de los factores de riesgo cardiometabólico. En la terapia farmacológica vamos a ver que nuestro paciente adulto mayor, recalcar esto, ya con tipo 2, tiene alto riesgo de hipoglicemia, por lo cual se tiene que recomendar medicamentos con bajo riesgo de esto. Evitar el tratamiento excesivo de la diabetes ya es algo común y eso tiene que evitarse, ya este tratamiento excesivo tenemos que evitarlo, por favor. Primero tenemos que ir usando gradualmente, progresivamente, la metformina. Después se puede agregar otro hipoglicemiante. Si es que nuestro paciente no tolera este tratamiento, se puede optar por el uso de la insulina. Se recomienda
desintensificar los objetivos del tratamiento si es que el paciente tiene alto riesgo de hipoglicemia. Nuestro objetivo tiene que ser individualizado de acuerdo a la hemoglobina glicosilada. Se recomienda también que se tiene que usar planes simples en el tratamiento de la insulina para así reducir el riesgo de hipoglicemia, polifarmacia y disminuir la carga de la enfermedad. Esto de acuerdo a nuestro objetivo individualizado de la hemoglobina glicosilada. Considerar también que los costos de atención, las reglas de cobertura de seguros se tiene que desarrollar ya para hacer planes de tratamiento y así reducir los riesgos de barrera que van a tener nuestros pacientes y así aumentar nuestra adherencia. ¿Cuál es el marco que se debe considerar en los tratamientos de la glucosa, presión arterial y dislipidemia en nuestro paciente adulto mayor con diabetes? Primero, individualizar a nuestro paciente. Segundo, tenemos que ver la característica que tiene nuestro paciente adulto mayor. Vamos a hablar de 3 grupos acá. Saludable, persona que tiene pocas enfermedades coexistentes, estado cognitivo óptimo y funcional también. Vamos a ver a un paciente complejo o que esté en forma intermedia con múltiples enfermedades coexistentes, que tenga afectado más de 2 o más afectaciones de las actividades de la vida diaria instrumentales y deterioro cognitivo entre leve a moderado. Y cuando hablamos de una persona que está con una salud muy compleja o mala, cuando el paciente está en cuidados de larga permanencia, que tenga enfermedades crónicas en etapa terminal o deterioro cognitivo moderado y que tenga las actividades de la vida diaria deterioradas en más de 2 actividades. De acuerdo a esto, como ustedes pueden ver, se va a ir viendo el objetivo en la hemoglobina glicosilada, el objetivo en las glucosas en ayunas y la presión y el control de los colesterol y triglicéridos. En la persona saludable, nuestro objetivo, como ya se dijo anteriormente, tiene que ser menor de 7 hasta 7.5. Una glucosa en ayunas de 80 hasta 130 y una presión arterial menos de 130 sobre 90. Se recomienda ya el uso de las estatinas. En paciente complejo, nuestro objetivo en la hemoglobina glicosilada tiene que ser menor de 8. Glucosa en ayunas tiene que ser entre 90 hasta 150. Una presión arterial igual que la anterior. En una persona con salud compleja o mala, evitar la dependencia de la hemoglobina glicosilada, pero eso sí, hay que evitar la hipoglicemia y la hiperglicemia sintomática. Podemos tener a un paciente en este estadio con una glucosa en ayunas entre 100 hasta 180, ¿ya? Y una presión arterial menor de 140 sobre 90. Acá ya no se ve el beneficio de las estatinas en el control del colesterol y el triglicérido. ¿Cuándo se debe indicar la insulinoterapia? Primero, si es que el paciente tiene una glicemia al azar mayor de 300 y si es que nuestra hemoglobina glicosilada sea mayor de 10. En estos casos, sí o sí, insulinoterapia. ¿Y cuáles son los síntomas de hiperglicemia que pueden tener? Como ya dije, poliuria, polidipsia o alteración en el catabolismo, como pérdida de peso. La intensificación de la terapia terapéutica de la diabetes, vamos a ir viendo más que todo enfocado en el adulto mayor. Ya todo va a depender de acuerdo a lo que nosotros queramos reducir nuestra hemoglobina glicosilada. Si es que nuestro paciente cumple criterios de insulinoterapia, lo que debemos hacer es lo siguiente. Podemos iniciar con una insulina de 10 unidades o
sacar la dosis de acuerdo a su peso. En adultos mayores es de 0,1 a 0,2 por kilo de peso al día. Acá es muy importante. Podemos utilizar una vez al día ya la insulina NPH, ya si es que es menor de 15. Cuando ya es mayor de 15 unidades, ahí tenemos que sí o sí fraccionar a 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Todo eso por la necesidad que tiene nuestro paciente, de acuerdo al metabolismo que tenga nuestro paciente adulto mayor. En caso de que nuestro paciente siga con hiperglicemia, acá esta sugerencia dice que podemos aumentar 2 unidades cada 3 días hasta llegar a nuestro objetivo de la glucosa en ayunas, pero sin llegar a hipoglicemia. Si en caso ocurriera hipoglicemia, lo que nos recomienda acá este gráfico es que podemos reducir la dosis entre 10 a un 20%. Siempre el control, el tratamiento regular tiene que ser entre 3 a 6 meses, por si acaso. Algoritmo para simplificar la insulina en personas adultos mayores con diabetes. Acá vamos a enfocarnos ahorita en insulina basal. La insulina basal, ya vamos a ver cuáles son estas. La insulina basal, estamos hablando de la insulina NPH que tiene una acción intermedia y las de acción lenta como la glargina y el determit, ya que son estos tipos de insulinas. Ustedes lo pueden revisar y lo ven y determinan qué insulina van a usar. Regresamos. Recalcar que en el adulto mayor se tiene que utilizar en reemplazo de iniciar en la noche, en el adulto mayor se indica en la mañana, media hora antes del desayuno, por si acaso. Nuestras metas en ayunas ya tiene que ser de acuerdo a lo que ya se habló, de acuerdo al tipo de paciente que vamos a ir tratando. Acá nos recomienda, si es que el 50% de la hemoglobina glicosilada está por encima del objetivo, se tiene que aumentar 2 unidades. Si es que esta hemoglobina esta glucosa diré, está a menos de 80, tenemos que bajar 2 unidades de insulina. Acá hay un consejo muy importante, no usar insulina de acción rápida o corta a la hora de acostarse, ¿ya? Y tenemos que ir ajustando la dosis preprandial de acuerdo a la corrección. Se utiliza glucosa preprandial, o sea, en ayunas, mayor de 250, se da 2 unidades de insulina de acción rápida y glucosa en ayunas mayor de 350, se tiene que dar 4 unidades de insulina de acción rápida, ¿ya? Tenemos que dejar las escalas de corrección, ¿ya? No se tiene que usar diariamente. Cuando hablamos de insulinas prandiales, vamos a revisar acá un ratito. A ver, vamos por acá. ¿Cuáles son estas? Estamos hablando acá ya de 2 tipos de insulina, de acción ultra rápida como la Aspar y la Lispro, y la de acción rápida como la cristalina o la insulina R. Su pico, su inicio de acción, ya como ustedes pueden ver, puede ser entre los 15 a 30 minutos y el pico máximo, de acuerdo a la insulina que se va a utilizar, de 1 a 2 horas, si estamos usando la de acción ultra rápida, y la rápida la que tenemos habitualmente en nuestros hospitales, su pico es entre 2 a 4 horas. Su duración puede ser de 4 a 6 horas la cristalina. Regresamos. Acá nos sugiere lo siguiente. Si estamos hablando ya, si estamos usando una insulina prandial mayor de 10 unidades, ya, y el objetivo es acá bajar la dosis a un 50% y agregar un agente no insulínico. Acá ya hablamos del uso de la metformina. Después, si la insulina a la hora de comer es
menos de 10 unidades dosis, se tiene que suspender la insulina prandial y agregar los agentes no insulínicos. Todo va a depender ya de nuestra tasa de filtración glomerular. Si estamos con una tasa de filtración glomerular mayor de 45, se recomienda que se tiene que iniciar la metformina de 500 miligramos diarios y que tiene que ir aumentando la dosis cada 2 semanas, según la tolerancia. Si estamos hablando de una tasa de filtración menos de 45, el paciente que ya está tomando metformina o no lo tolera, se puede pasar a otro agente de segunda línea. En los pacientes que utilizan la insulina premezcladas, vamos a ver las cuáles son. A ver, vamos, clic acá y vamos a ver las premezcladas, ya que acá están sus marcas, que es la combinación de la rápida con la NPH, la rápida con la de acción, con la análoga de acción intermedia, la Lispro, ya, entre otros. Ahí están las marcas y vamos a ir, pero regresamos, lo cual nos indica lo siguiente. Si vamos a usar esta insulina premezclada, lo que tenemos que usar es el 70% de la dosis total basal, pero solamente se utiliza en las mañanas, por si acaso, ¿ya? Seguimos, y esto lo pueden ir revisando posteriormente. Estas son las insulinas que hemos hablado. ¿Cuál es la recomendación que hace esta guía para el tratamiento en los centros de enfermería especializada y los hogares de enfermería o las residenciales geriátricas? Acá nos indica que tenemos que considerar la educación sobre la diabetes en todo personal del centro de salud, de rehabilitación y de larga estancia, para así mejorar el tratamiento de la diabetes en todo adulto mayor. Además, recomienda que nuestros pacientes que estén en centro de salud de larga estancia, que tengan diabetes, la evaluación tiene que ser cuidadosa y establecer los objetivos glicémicos individualizados y hacer el uso ya adecuado para evitar ya la alteración de la funcionalidad y de la clínica. Esto va a ser de acuerdo a lo que ya hemos mencionado. Además, considerar el monitoreo continuo de la glucosa para así reducir el riesgo de hipoglicemia en nuestros pacientes que utilizan sulfonurias o insulina. ¿Y qué hacer cuando el paciente ya está en la fase terminal de su vida? Pacientes en etapa de fase terminal, estamos hablando de pacientes que tengan menos 6 meses de vida, ¿ya? Acá se indica realizar cuidados paliativos. Acá se tiene que ir viendo los objetivos y la intensidad de la atención. No tiene que ser un control estricto de la glucosa ni la presión. Simplemente hay que simplificar estos regímenes, ¿ya? Y también relajar el manejo de los lípidos, así ir retirando la terapia para la reducción de los mismos. La comodidad general, la prevención de los síntomas angustiantes, la preservación de la calidad de vida y la dignidad tienen que ser objetivos principales para el control del paciente diabético que está al final de la vida. Las consideraciones para la simplificación y desintoxicación y prescripción del régimen de tratamiento en adultos mayores con diabetes. Vamos a revisar. Acá nos indica ya que de acuerdo a la característica de nuestro paciente o estado, acá ya seguimos hablando de saludable y complejo, con los regímenes que hemos hablado, y acá nos va a indicar la justificación, ya cuándo puede requerir simplificación del tratamiento y cuándo requiere desintensificación. ¿Ya? Más que todo, nos indica en pacientes que tengan hipoglicemia grave o recurrente,
y pacientes que se vean con grandes desviaciones de la glucosa y que tengan polifarmacia. Ya, hay que tener bastante cuidado con eso. Acá hablamos ya de pacientes que viven en la comunidad. Evitar depender del objetivo de la glucosa entre 100 hasta 200. Acá lo que tenemos que hacer, si es que la hospitalización del paciente es en forma aguda, ya resultó en pérdida de peso, anorexia, deterioro cognitivo a corto plazo y pérdida de funcionamiento físico, tenemos que desintensificar. Si estamos hablando de un paciente que está con salud muy compleja, ya también tenemos que hacer esto y medicamentos sin un beneficio, retirarlo, como ustedes pueden valorar en estos cuadritos. ¿Y qué hacer en pacientes al final de la vida? Como ya se mencionó, evitar la hipoglicemia y la hiperglicemias sintomáticas, evitar o brindar calidad, evitar las tareas que causen o intervenciones que causen dolor o malestar. A los cuidadores es importante brindar atención médica y mantener la calidad de vida de nuestro paciente adulto mayor. Acá no usar medicamentos sin beneficios claros, por favor. Mientras menos medicamentos tenga nuestro paciente al final de la vida, es mucho mejor. Menos polifarmacia, ya, y menos interacciones medicamentosas y menos efectos secundarios. Esto sería todo. Agradezco por su atención y por su presencia. Gracias. Hasta la próxima. Chau, chau.